El encierro del demonio. En un remoto pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos se encuentra una antigua mansión abandonada conocida como la Morada de las Sombras. Esta mansión ha sido testigo de innumerables horrores a lo largo de los años y se dice que alberga un secreto aterrador, el encierro de un demonio malévolo. La leyenda cuenta que hace siglos un grupo de cazadores de brujas se enfrentó a un poderoso demonio que aterrorizaba al pueblo. Después de una feroz batalla, lograron atrapar al demonio y sellarlo dentro de los muros de la Morada de las Sombras, utilizando antiguos rituales y símbolos sagrados. Desde aquel día, la mansión se convirtió en una trampa para el demonio, un lugar donde su poder quedó encerrado y su influencia se hizo palpable en cada rincón. A medida que pasaban los años, la mansión adquirió una reputación siniestra y fue evitada por todos los habitantes del pueblo. Sin embargo, la maldad del demonio no se extinguía. En noches de luna llena, se podían escuchar susurros y lamentos provenientes de las paredes de la mansión. Las sombras se movían de forma extraña y las pesadillas se apoderaban de los sueños de aquellos que se atrevían a acercarse. Un día, un grupo de investigadores decidieron adentrarse en la Morada de las Sombras, para descubrir la verdad detrás del encierro del demonio. Armados con cámaras y equipos de grabación, se adentraron en el oscuro interior de la mansión, sin saber que estaban jugando con fuego. A medida que exploraban las habitaciones, se encontraron con señales de los rituales utilizados para sellar al demonio. Pinturas enigmáticas adornaban las paredes y extrañas inscripciones cubrían el suelo. Pero lo más aterrador eran las voces susurrantes que resonaban en el aire y los escalofriantes lamentos que parecían surgir de lo más profundo de la mansión. A medida que se adentraban más en la mansión, los investigadores comenzaron a sentir una presencia oscura y amenazadora que los rodeaba. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban con fuerza y las sombras parecían cobrar vida. El demonio estaba despertando. Uno por uno, los investigadores fueron víctimas de la influencia del demonio. Sus mentes se llenaron de oscuridad y miedo, y sus almas fueron corrompidas por la presencia maligna. Los gritos de terror llenaron la mansión mientras el demonio se alimentaba de sus miedos y angustias. Solo uno de ellos logró escapar con vida, pero su cordura quedó destrozada para siempre. Fue testigo de la verdadera naturaleza del demonio y de los horrores que había desatado. Con su último aliento, advirtió a los demás que nunca se atrevieran a liberar al demonio de su encierro, ya que el mal que desataría sería inimaginable. Desde aquel día, la Morada de las Sombras se mantiene cerrada y sellada, una advertencia para todos los que se atrevan a desafiar las fuerzas oscuras. El encierro del demonio es un recordatorio de que hay secretos que deben permanecer ocultos y que hay poderes que nunca deben ser liberados. Así que si alguna vez te encuentras cerca de la Morada de las Sombras, mantente alejado y no te adentres en sus muros. Porque una vez que el demonio sea liberado, el mundo se sumirá en una oscuridad eterna y ningún ser viviente estará a salvo de su ira.